Hola y muy bienvenidos a este nuevo video tutorial de Ceric 3D. En esta oportunidad trabajaremos con el software Orchestra 3D. Bueno, donde habíamos dejado en el video 1, estábamos y realizamos todas las etapas previas a los movimientos digitales que son requeridos por nuestro paciente cuando vamos a realizar una ortodoncia digital en el software Orchestra 3D. En el anterior video hemos llegado a hacer la separación de encía y diente, la separación de dientes entre sí, habíamos individualizado cada una de las piezas dentarias y le habíamos informado al software qué orientación tenía. Muy bien, en este paso, donde todavía tenemos el setup original de nuestro paciente, el setup número 0, todavía no generamos ninguna alteración, así es como vino y como se digitalizó la boca del paciente, y todavía no ha sido tratado. Todo eso lo hemos trabajado y lo hemos explicado en el video anterior de pretratamiento. Hicimos todos los procedimientos necesarios para trabajar en el paciente ahora y realizar el tratamiento de ortodoncia. Lo primero que vamos a realizar va a ser crear una duplicación de este setup número 0, que es el setup original del paciente, en un setup que vamos a denominar setup ideal. Los llevo siempre a las referencias del explicativo de paso a paso de Orchestra 3D. En esta etapa estaremos en la etapa número 10, que es creación de un setup ideal. Esta guía va a ser útil en un comienzo al ir familiarizándose con la nomenclatura, las diferentes herramientas de esta aplicación y del programa Orchestra 3D. Muy bien, si ya hemos realizado todo el pretratamiento o hemos solicitado en nuestro espacio, por ejemplo el área 3D, que realice esta pre-etapa de tratamiento, vamos a duplicar entonces estos setups. Vamos a ir a la pestaña de XTX, vamos a ir al signo más que está dentro de un círculo verde en el margen superior izquierdo, donde dice Add Setup. Vamos a hacer clic izquierdo en él. Se va a abrir una ventana de la aplicación, Dental Application, que nos va a solicitar, nos va a preguntar en realidad que si queremos adicionar un setup al setup número 0 superior o al setup número 0 inferior. En este caso vamos a hacer Add Setup del superior. Fíjense que en el Model Tree aparece entonces otro modelo que es exactamente igual que el modelo original. En el margen lateral derecho ustedes van a ver una especie de recuadro donde van a estar todos los archivos de las piezas dentarias con una correspondiente grilla que ahora vamos a detallar, que como ustedes ya van a ver y seguramente ya estarán pensando que da información de los desplazamientos de cada una de las piezas dentarias. Esta información es muy útil a la hora de tratar de generar un movimiento lo más biológicamente aceptable y fisiológico de nuestros pacientes. Muy bien, nuevamente podemos apretar Add Setup y en este caso solicitar que adicione un setup a el maxilar inferior también. Correcto. Muy bien, ahora que tenemos los dos setups ideales, que se denominan también setup número 1 en esta etapa, vamos a empezar a realizar los movimientos dentarios. No trabajamos sobre el setup número 0, que es el setup original como vino el paciente, sino que trabajamos sobre un setup que denominamos setup número 1 o setup ideal. Este setup ideal
va a ser el archivo en el cual nosotros vamos a generar todos los movimientos dentarios, absolutamente todos, para la corrección óptima de nuestro paciente con alineadores. Aquí no vamos a contemplar si esta pieza se tiene que mover tantos grados para rotarlo o cuánto se tiene que desplazar. Simplemente vamos a trabajar como si fuese individualmente desde que el paciente parte a cómo queremos que el paciente termine. Entonces, en este setup ideal vamos a generar los movimientos para que el paciente idealmente quede alineado. ¿Cómo hacemos esto? Muy bien, un poquitito vamos a hablar de las recomendaciones o sugerencias. Después ustedes pueden optar por hacer diferentes modalidades de la utilización de este software, de este programa Orchestra 3D. Normalmente, por elección y según la formación que tenga cada ortodoncista, va a elegir cómo trabajar, de qué forma vive su paciente para su mejor salud, su mejor atención. Por supuesto que a nadie se le ocurre o a nadie debiera ocurrírsele trabajar en un paciente al cual no le hayan tomado radiografías, una panorámica, una teleradiografía. Nadie se le ocurre trabajar en estos pacientes en forma digital, de la misma manera que nadie se le ocurriría cementar un bracket en un paciente que no se le ha hecho una correcta anamnesis, un correcto diagnóstico. Entonces, partiendo de la base de que todo ortodoncista está capacitado como para poder realizar el análisis del paciente y el diagnóstico del paciente, también está capacitado para realizar el tratamiento. En nuestra experiencia y en nuestro trabajo con ortodoncia digital, de la misma forma que en ortodoncia analógica, nosotros comenzamos decidiendo cuál es el problema del paciente y en dónde está el tema crítico o limitante de nuestro paciente. En este caso, claramente, si bien tendríamos que tener aquí las radiografías para poder evaluar hasta dónde vamos a trabajar con él, claramente podemos ver que el problema más crítico o en donde va a residuar más el paciente o donde vamos a tener limitantes de espacio va a ser en el maxilar inferior. Entonces, nuestro tratamiento comenzará, ¿sí?, en el maxilar inferior. Lo ideal, ¿sí?, para comenzar utilizando este software será seguir algunas recomendaciones que no vienen mal para tratar de que el proceso de aprendizaje, ¿sí?, en este recorrido de aprender a realizar estos movimientos generando un setup ideal, sean de la forma más favorecedora de que no sea tan difícil este recorrido. Es que hicimos estas guías que puede ayudar de algún modo. En esta imagen pueden ver que en 3 simples pasos tratamos de suplir o corregir las malposiciones dentarias. Vamos a tener, en un primer paso, vamos a corregir rotaciones, movimientos vestibulares y palatinos y mesiales y distales lineales. Y una vez que corregimos de cada pieza dentaria estas particularidades, estas malposiciones, luego vamos a corregir el torque y luego vamos a corregir la inclinación, la intrusión y la extrusión, la angulación mesiodistal o tip. Entonces, en estos 3 simples pasos siempre los vamos a tener presentes, los vamos a tener particularmente, le vamos a prestar atención de que cuando tenemos que solucionar la malposición de una pieza dentaria en forma digital, primero corregir las posiciones lineales y de rotación y luego las angulares. Correcto. Muy bien, entonces determinando en qué maxilar vamos a comenzar a trabajar, aunque podemos trabajar
en ambos, y debemos tener también una buena relación intermaxilar tomada digitalmente para que nuestro paciente termine correctamente interdigitado. También podríamos hacer una toma de registro en una supuesta posición de relación céntrica de nuestra mandíbula y tomarlo en forma digital para poder tratar de ser lo menos lesivos en nuestro tratamiento de ortodoncia. Como lo hacemos en la ortodoncia analógica, lo haremos en la ortodoncia digital. Así que cuanto mejor ortodoncistas seamos en la vida analógico real, seremos mejores ortodoncistas en el tratamiento analógico, en el tratamiento digital. Muy bien, entonces vamos a ir a comenzar con nuestro tratamiento. Vamos a ir a la pestaña de XTX, Station Tools, que es la que nos va a permitir ahora sí que el icono del mouse pase a ser como una especie de manito. Eso va a permitirnos señalizar qué pieza dentaria, que se va a inundar de un color turquesa, qué pieza dentaria va a ser desplazada. Como primera recomendación, traten de que el paciente corregir su línea media, ir ordenadamente pieza por pieza a tratar, tratando de llevar un orden para no marearnos en un principio en este recorrido, en este aprendizaje de la utilización del software. Van a observar que cuando ustedes activaron la herramienta Station Tools, aparece una botonera en la parte superior de la pantalla donde están los movimientos lineales y los movimientos angulares separados, ¿sí? El Setup Rotation y el Setup Translation. En el Setup Translation, o sea, los movimientos lineales de traslación, ustedes van a tener una botonera que al pararse arriba del mouse, con el puntero del mouse en cada uno de estos botones, se cambia de color. Significa que está activa esta herramienta y con cada clic izquierdo del mouse que realicen, se va a desplazar la pieza dentaria señalizada en el sentido de la indicación del motor, del botón. ¿Cuánto se va a desplazar? Miren aquí. 0.1, está en milímetros, 0.1 milímetros de traslación en movimientos lineales. Y en este otro sector, ¿sí?, del setup de rotación, ustedes ven que acá dice 2. Esto corresponde a 2 grados por cada clic que ustedes hagan izquierdo de este botón. En el sentido horario, en el sentido antihorario, de torque, en angulaciones vestíbulo-palatinas, y en el tip, angulaciones mesiodistales. Era por eso que era tan importante el paso 9, donde ustedes le informaban al software qué orientación tenía cada una de las piezas dentarias. Bueno, muy bien. Podemos comenzar viendo nuestro maxilar. Con la rueda del mouse van a poder hacer un acercamiento o alejar el modelo. Van a hacer clic en cada pieza que ustedes deseen corregir. Y en este caso vamos a comenzar utilizando la botonera. Mi sugerencia es que utilicen la botonera sencillamente en un principio para que tengan un control más claro del qué movimiento y qué distancia están recorriendo. Una vez que estén familiarizados con la utilización de la botonera, sugiero la utilización del giroscopio, de esta herramienta tan particular que hace que podamos desplazar sencillamente, como si tomáramos con nuestros dedos la pieza dentaria y la traslademos al sector o a la posición que nosotros deseamos. Bueno, muy bien. En este caso podemos indicarle un movimiento hacia distal por cada clic que nosotros hagamos de
esta botonera se va a desplazar 0.1 milímetro y esto estará contabilizado en nuestra grilla que nos informa, ¿sí?, con un resaltador fosforescente el movimiento que estamos realizando. Si hago otro clic, se va a ir desplazando tantos milímetros como decíamos. Muy bien, también podemos hacer un movimiento hacia vestibular. Esta pieza que estamos señalizando es la pieza número 7. Movimiento facial. Entonces hicimos 0.2 milímetros hacia distal, 0.2 milímetros hacia vestibular. Si ustedes observan, el tip es incorrecto. Vamos a marcar haciendo clic. Este cuadro lo podemos... ahí está. Ahora tenemos 0.2 milímetros de desplazamiento, perdón, 2 grados. Ahora son 4. Ahora 8 grados de desplazamiento del eje que le habíamos marcado a este incisivo. También vamos a intruirlo. ¿Sí? En la columna de intrusión estamos en 0.4 de intrusión. Vamos a rotar también la pieza dentaria en el sentido antihorario. Y fíjense que la contabilización de cada uno de los movimientos dentarios de nuestro paciente está estipulado en esta grilla. O sea que sabemos claramente que para posicionar correctamente este incisivo inferior izquierdo tuvimos que desplazarlo tantos milímetros hacia el vestibular, lingual, tantos milímetros hacia mesialo-distal, tantos milímetros en intrusión, tantos ángulos, tanto ángulo como 10 grados para rotarlo, y torque no le hemos dado, y tip le hemos dado también otros 10 de la posición original inicial de este incisivo. Si ustedes van al setup inicial, ustedes pueden ver que dónde estaba la pieza dentaria y dónde está ahora. Bueno, muy bien. Correcto. No se preocupen ahora en este momento si la pieza dentaria la dejan perfecta. Vamos a darle algo de torque. Fíjense que cada corrección nueva me lo va a marcar para que la pueda identificar fácilmente. Y ustedes podrán posicionarse en la zona que más le convenga para poder ver mejor a nuestro paciente. Otra de las herramientas que más me gusta utilizar es el movimiento en conjunto de las piezas dentarias, en donde si nosotros vemos que nuestro maxilar está algo colapsado, que podemos ayudarlo realizando un movimiento en masa, podemos apretar en conjunto la tecla control con el botón izquierdo de nuestro mouse, y eso va a seleccionar varias piezas a la vez. Esta selección de varias piezas a la vez nos permitirá trabajar en forma conjunta, por ejemplo, haciendo una expansión. Fíjense que cada clic que hago no solamente involucra una sola pieza, sino que está involucrando todas las piezas seleccionadas. Ahí estamos en 0.2. Estamos moviendo las piezas dentarias hacia el vestibular unos 20
unos 0.3 ahora, 0.4, ahí estamos en medio milímetro, ni siquiera es 1 milímetro de expansión que hemos realizado en nuestro paciente. Por supuesto que este movimiento está relacionado con una compensación que debemos tener presente y debemos tener cuidado a la hora de realizar estos movimientos, porque nuestro paciente no tiene solamente un maxilar, sino que tiene dos. Bueno, muy bien. Otra de las cosas que podemos hacer es por sectores. Probablemente podríamos trabajar en los sectores laterales. Podemos también del setup número 1 eliminar la zona de los tejidos de sostén, como para poder después ver el morphing que se hace de la encía, porque en este momento solamente estamos desplazando piezas dentarias, y es por eso que en las vistas no estamos viendo qué está pasando con los tejidos de sostén. Podemos permitirnos darles un poco de torque. Podemos permitirnos recuerden que una de las premisas o de resolviendo las maloclusiones, primero hacemos rotaciones, vestibulares, movimientos lineales y luego los angulares. Recuerden que todo movimiento que realicemos en uno de los maxilares va a tener una repercusión en la interdigitación con el maxilar antagonista. Y respecto al diagnóstico, a la mirada que tengamos de nuestro paciente y las posibilidades fisiológicas de nuestros maxilares, será la posibilidad y la edad de nuestro paciente corresponderá al movimiento deseado de nuestro paciente. De la misma forma que actuaríamos en una ortopedia o en una ortodoncia convencional. Todo movimiento de intrusión tendrá unos agarres o attachments que vamos a adherir. Ahora en unos instantes vamos a mostrarles algo de eso. Fíjense que por el momento yo no me estoy ocupando o preocupando de si el tip que tiene la posición de nuestra pieza dentaria. Sí, lo voy a hacer más adelante. Vamos a intentar aplanar la curva. Eso requiere espacio. Biomecánicamente intentamos mejorar esa situación. Como indicación, en este paciente particular, si fuese un paciente mío, evaluaría la necesidad o la posibilidad de hacer las extracciones de los terceros molares, como lo haría en un paciente en una ortodoncia convencional, ¿no? Antes de digitalizar la boca de este paciente, yo hubiese elegido realizar la extracción posiblemente de este paciente, con un criterio claramente de evitar una recidiva.
Pero bueno, hagamos de cuenta que se lo sacamos ya. O que después del tratamiento el paciente iba a decidir. No, fíjense que es bastante sencillo. Las herramientas que ustedes van a utilizar son sumamente amigables. Pero partimos siempre de la base de realizar un correcto diagnóstico. No todos los pacientes van a permitir estos movimientos, no todos los pacientes van a estar bien con esos movimientos, ¿no? De la misma manera que no a todos los pacientes podemos hacerle el tratamiento con alineadores o con desplazamientos tan importantes. Van a estar basados en nuestro análisis del paciente. Fíjense que los movimientos angulares son movimientos que vamos a generar, vamos a realizar, pero los vamos a tener presentes luego. Ustedes podrían arrastrar con las flechas, sí, pero en un comienzo intenten trabajar con la botonera. Eso os va a ayudar a tener una experiencia más agradable y un control mayor del desplazamiento del giroscopio. Muy bien. Tenemos otras, pues les voy a mostrar, tenemos otras herramientas como la posibilidad de generar un paciente adulto stripping. El espacio no se crea espontáneamente, hay que generarlo. Muchas veces es a partir de una extracción, otras veces es a partir de la expansión, otras veces a partir de la vestibularización. Pero la ganancia de material de milímetros en una boca de un paciente adulto va a tener que ser evaluada correctamente por los conocimientos que tenga el ortodoncista a la hora de tomar la decisión correcta para llevar a cabo el mejor tratamiento posible de nuestros pacientes, ¿no? Fíjense que yo ahora voy a tomar el giroscopio para que ustedes puedan ver que eso de apretar con el mouse el botón es algo posible, pero muchas veces no lo utilizamos, ¿no? Una vez, fíjense que yo con esta herramienta puedo desplazar la pieza dentaria donde quiero. El tema es que después esa pieza dentaria tenga un correspondiente movimiento biológico. Otra de las posibilidades es de poder panear el maxilar en el cual estamos trabajando para poder ver cuál es la posición adecuada de torque, biológicamente compatibles con la salud.
Muy bien. Como primera impresión me parece que los incisivos superiores les estaría faltando algo de torque, y que las piezas anteriores de este paciente habría que ver en una teleradiografía la posibilidad de brindarles un poco de torque y vestibularizarlos. Vamos a imaginarnos que esto es posible. Haciendo clic también en las flechas se va a desplazar como si fuesen utilizados los botones. Vamos a devolver la encía que correspondía a esa zona y vamos a colocar el botón OK, como si aceptáramos que el movimiento es el adecuado. Al cabo de unos instantes, unos minutos, unos 2-3 minutitos, vamos a ver que el setup número 1, con todos los desplazamientos de las piezas dentarias, se transforma en todo un marcador de color grisáceo, mientras que está leyendo el procesamiento de información que da cuenta de una cuantificación del desplazamiento en grados y en milímetros de cada uno de los archivos de los STLs que se conformaron en el maxilar. También el procesador de datos va a realizar un morphing, o sea, un acomodamiento de una supuesta transformación o remodelación de los tejidos de sostén. Esto es en forma estimativa, si bien es arbitrario, acompaña en cierto modo los desplazamientos radiculares que se van a generar en este morfismo de esta nueva situación de las piezas dentarias. Como ustedes pueden ver aquí, tenemos nuestro maxilar inferior alineado, ¿sí?, cuantificado cuánto se ha movido cada una de estas piezas dentarias, un estado original, setup 0, un estado de desplazamiento dentario con una ortodoncia digital cuantificada en esta grilla con los movimientos de todas las piezas dentarias que se hayan desplazado en número, en milímetros, en grados, estos tres últimos sectores, acompañando esta información que es sumamente importante y vital a la hora de realizar la ortodoncia digital, que, como bien pregonamos, debe ser realizada por una persona que conozca al paciente y que sepa de ese paciente o que tenga la información necesaria para hacerlo. Nuestra filosofía en el área 3D es que la corrección sea realizada por el mismo ortodoncista que trata al paciente. También hemos entendido que muchos ortodoncistas no se creen capaces o no quieren demorarse en realizar estos setups ideales, y es por eso que nos solicitan, y también tienen abierta la posibilidad para hacerlo, al espacio del área 3D a que realice sus tratamientos digitales para luego ser aprobados por el ortodoncista que lleva a cabo el tratamiento. Y así es que puede pedir luego los alineadores, la confección de los mismos, la confección de los modelos, o simplemente trabajar en su laboratorio, de su propia oficina, su propio consultorio, o enviarlo a donde al laboratorio, al técnico del laboratorio que él desee, con total libertad. Muy bien, entonces, una vez terminado el setup número 1 o setup ideal de nuestro paciente, nosotros vamos a ver señalizado o remarcado de cada una de las columnas en un color amarillo el valor mayor de cada columna. O sea,
que el valor mayor de los movimientos mesiales y distales de todas las 16 piezas es en esta que está aquí, en el canino, ¿sí? Mesial y distal se ha desplazado 1.5, o sea, 1,5 milímetros se ha desplazado este canino hacia vestibular. ¿Cómo sé que es hacia vestibular y no hacia lingual? Porque si fuese hacia lingual, el signo sería menos. Todo movimiento hacia vestibular será en más, todo, o sea, es positivo, y todo movimiento hacia lingual será negativo, como es este caso. Bueno, después hacia mesial y distal, ¿cuál fue la pieza que más se desplazó? 0.2 milímetros, o sea, 20 micrones, hacia mesial. Mesial es positivo. En intrusión, la misma pieza, el canino, hemos intruido 1.7. Fíjense que los movimientos no son grandes, no son muy importantes, pero es importante saber qué pieza y cuánto se ha movido para poder después calcular la cantidad de divisiones de modelos, de setups, que son biológicamente compatibles, biológicos compatibles con los movimientos dentarios. Ahora lo vamos a ver en la tabla. Y los movimientos angulares, tenemos 25 grados se movió este incisivo lateral. En torque, bueno, tenemos 10 grados el tercer molar, que era una de las piezas que yo indicaría su extracción. Y en el movimiento angular, tenemos de este incisivo que hemos desplazado casi 8 grados. ¿Se acuerdan que el desplazamiento no lo hicimos con la botonera del sector superior, sino que hicimos ese desplazamiento con el giroscopio? Es por eso que no es un número entero, porque se acuerdan que cada clic hacía 2 grados, y en este caso usamos el giroscopio tomando la esfera o el círculo externo para poder rotarlo o angularlo, en este caso hacia mesial, porque el signo aquí es positivo. Bueno, muy bien. El quid de la cuestión ahora, el tratamiento del maxilar superior será similar. El quid de la cuestión ahora es cuántas divisiones se harán en este setup ideal, o sea, para llegar desde la posición inicial de nuestro paciente a la posición final con estos desplazamientos del setup ideal, cuántos intervalos deben ser creados para poder realizar estos movimientos biológicos. Muy sencillo. Según Todd Edler, tenemos esta tabla de guía de velocidades máximas. Pueden ser menores, pero esta es la velocidad máxima permitida. Es como si fuésemos una autopista y hay un cartel de vialidad nacional que nos indica las velocidades máximas permitidas en cada lugar. Bueno, las velocidades máximas permitidas biológicas para no hacer una iatrogenia de nuestro paciente serán estas, en donde movimientos lineales tenemos 0.3 milímetros tanto en sentido vestíbulo palatino lingual como mesiodistal. Esto es por setup, 0.3 milímetros por setup. Las intrusiones con movimientos lineales de intrusión y extrusión serán de 0.1 milímetro por setup. Y en estos movimientos siempre es necesario adicionar attachments. Los movimientos angulares serán de rotaciones hasta 3 grados por setup, en el de torque hasta 2 grados por setup, y en el tipping será de 1 grado por setup. Entonces, viendo qué piezas se han desplazado mayormente, como es este caso, en movimientos lineales hacia vestibular, es de 1.5. Si nosotros dijimos que, según el cuadro del doctor Todd Edler, tenemos que son 0.3 milímetros, para poder compensar 5 por 3, 15, necesitaríamos 5 setups para pasar del setup original a la posición final de este canino en forma biológica. Serían 5 setups que nos estaría marcando el canino. El movimiento mesiodistal tenemos 0.2. Mesiodistal tenemos 0.3, la velocidad máxima según el cuadro. Es por eso que con un setup, simplemente esta pieza
sería corregida. En las intrusiones tenemos también el canino 1.3. En las intrusiones recordemos que 0.1 milímetro por setup. Entonces 0.1 milímetro y tenemos 1.7 para recorrer en sentido de intrusión. Aparte de tener un attachment para poder generar ese desplazamiento de este canino, vamos a necesitar 17 setups para poder generar ese movimiento. Eso significa que mandatoriamente el maxilar inferior no tendrá 5 como estábamos viendo el movimiento hacia vestibular, sino que también vamos a necesitar, para poder corregirlo, 17. Los movimientos de rotación dijimos que eran 3 grados, o sea que con menos de 10, ya con 9 setups podríamos solucionarlo, ¿no? Y en los movimientos de rotación con 4 podríamos solucionarlo, porque teníamos hasta entre 2 y 3, ¿no? Así que entre 1 y 2 para torque, así que con 5 también podríamos hacerlo, y según la biología de nuestro paciente y según la anamnesis que hayamos hecho, y de tipping tenemos con 8 setups podríamos hacerlo. Mandatariamente, la división que debe existir entre el setup 0 y el setup número 1 será por esta pieza dentaria que hemos intruido en 17 milímetros. Es que debemos hacer la división en 17 setups desde el setup original número 0. Es por eso que vamos a adicionar estos intervalos desde aquí hasta aquí en 17. ¿Cómo se hace esto? Muy sencillo. Vamos a la pestaña de XTX, Create Interval, apretamos en el sector de Setup. Nos va a preguntar si es en el maxilar superior o inferior. Le vamos a indicar, en este caso es el maxilar inferior, y por las regulaciones de la cuantificación que se hizo en este cuadro, requerirá unos 17 setups para poder ser corregido correctamente. Muy bien. Este canino, si nosotros vemos que podríamos, ¿sí?, hacer que la cantidad de setups sea algo menor, porque nos permite la posición de la pieza dentaria. Podríamos determinar que eso le hemos sacado 3 para trabajar individualmente en esa pieza dentaria. Acuérdense que eran 17 para hacer un movimiento de 1.4. ¿sí? Ahora tenemos 1.4 para este canino y vamos a hacer la división en... Fíjense que este fue alterado, por eso no lo muestra. Y hemos desplazado aún más este movimiento. Así que para esta pieza serán 14 setups. Vamos a Create Interval, Lower, OK. Como por default vamos a tener que nos va a dar que los intervalos son 4. Vamos a borrar 4 y vamos a poner entonces 14. Entonces vamos a crear intervalos del maxilar inferior desde el setup 0 hasta el setup 1 en 14. Este procedimiento divide este setup ideal lo divide, este único setup ideal lo divide en la cantidad de intervalos que nosotros consideramos necesarios para nuestro paciente. En este caso hemos decidido realizar 14 intervalos para la corrección correcta del paciente.
Va a haber un morphing del modelo, o sea, un reacomodamiento de cada una de los tejidos de sostén de las piezas dentarias y la acomodación paulatina, ¿sí?, requerida según la velocidad máxima biológica de la mecánica que nosotros estemos utilizando. Esto puede demorar alrededor de unos 3 o 4 minutos, así que vamos a pausar el video y nos encontramos nuevamente en unos instantes. Bueno, muy bien, aquí de vuelta. Una indicación una aclaración que no les di anteriormente es que una vez que confeccionan y realizan la corrección digital del paciente, desde el setup 0, o sea, el setup inicial, hasta el setup ideal que antes se llamaba setup número 1, que ahora particularmente se ha dividido en estos 14 setups, este 1 se dividió en estos 14 setups. Una recomendación importante a realizar a todos los usuarios del software es que cuando tienen la confección del setup ideal y ya tienen la corrección ideal del paciente, realicen guarden hagan un backup de esa información, puesto de que cualquier corrección que hagan desde el setup ideal, una vez que lo han seccionado, lo han dividido en estos 14 setups, no pueden volver atrás, digamos. Si ustedes eliminan uno de los setups, por ejemplo, como en el caso de recientemente yo quise, porque vi que el canino estaba demasiado intruido, entonces decidí extruirlo un poquitito. En vez de 1.7 milímetros de intrusión, decidí que tenía que tener 1.4 milímetros de intrusión. Si yo ya hubiese dividido en 17 setups, yo no puedo eliminar estos últimos 3 setups si perdí o no tengo un backup del setup ideal. Entonces tengo que volver a realizar toda la corrección. Así que mi recomendación, una vez que llegan al setup ideal, realicen el backup yendo a la pestaña File y Save As. Y entonces lo guardan como setup ideal maxilar inferior, setup ideal maxilar superior, y de ese modo ya tienen desde esa posición ideal del paciente pueden hacerle modificaciones y luego por último dividirlo. Esa es una aclaración que no les hice antes y que es muy importante. Bueno, para los que quieran quedarse unos minutos más en el video, vamos a hacer la corrección del maxilar superior y luego la exportación al final del video para que ustedes sepan cómo realizarlo. Sencillamente, cuando ustedes tienen estos 14 setups se van a guardar dentro de su computadora como archivos DAPROG, no archivos STL libres, y esos archivos DAPROG, si uno quisiera exportarlos, debiera exportarlos en información legible para las impresoras 3D o para un mecanizado o lo que ustedes deseen realizar en archivos libres. Estos archivos se pueden solicitar al espacio del área 3D por medio de solicitar Export Setups. Y bueno, se comunican con nosotros a través de nuestra página o a través del correo electrónico support@ceric.com.ar, y a la brevedad o en el menor plazo posible nosotros les tendremos los archivos libres para que ustedes puedan trabajar. Eso tanto del maxilar superior como inferior, y solicitando las necesidades que tengan. Para los que no quieran realizar el pretratamiento o el data processing del maxilar para después ustedes realizar los movimientos dentarios digitales en el software, lo pueden solicitar de esa manera. Para los que quieran incluir
el pretratamiento y el data processing y el alineamiento dentario para su aprobación también lo pueden solicitar, y los que necesitan simplemente la exportación de los setups solicitan individualmente lo que precisen. Bueno, vamos a tratar de ir lo más rápido posible a el análisis de lo que es el maxilar superior. Así que muy bien, esto recuerden que por ahora es una copia del maxilar inicial del paciente. Todavía no tenemos un setup ideal, así que este setup número 0 es igual que el setup número 1. Vamos a ir a la pestaña de XTX, el Station Tools, para hacer las correcciones, y siempre tengan presente que si ya han modificado uno de los maxilares, va a tener que ser correspondiente, o vamos a tener que adaptarnos a la situación de lo que hemos modificado en el otro maxilar. Muy bien, como podemos ver en este modelo, si bien nos faltan datos para poder hacer un análisis más preciso de este paciente, vamos a decir que le falta torque, que se puede expandir, que los movimientos y el apiñamiento no es un apiñamiento severo, quizás sea una recidiva de un tratamiento. Así que utilizamos el Station Tools, nos habilita la posibilidad de las herramientas lineales y angulares. El icono, el puntero del mouse, se convierte en un emoji de una manito, y en este caso vamos a comenzar trabajando entonces en nuestros dos incisivos. Vamos a hacer vamos a darle primero, vamos a seguir los lineamientos de rotaciones, después movimientos lineales y después de torque. Me equivoqué de tecla, fíjense que le había dado intrusión, así que volví al 0. Perdón. Entonces ahora estamos rotando nuestra pieza dentaria, le estamos indicando que necesitamos algo más de lugar. Lo mismo vamos a hacer para este otro incisivo. Ahora probablemente estemos en condiciones de brindarle el torque que consideramos. Vamos a sacar la encía para que no nos dificulte la visualización. Probablemente el tip, ¿sí? Siguiendo los 3 sencillos pasos. Nuestro tercer paso va a ser la corrección de intrusiones o de tip. Disculpen. Muy bien. Podemos ganar algunos décimas de milímetro en esta zona. La rotación de premolares consume más espacio mesiodistal. A este premolar le faltaría algo de torque, también eso nos va a permitir algunas décimas de milímetro, algunos micrones, muy útiles y muy necesarios. Podría ayudarme al vestibularizar. Podríamos rotar el canino. Lo mismo para este. Podríamos ayudarnos
Podríamos trabajar también en un conjunto, apretando la tecla Control del teclado. Este molar. Recuerden que pueden tomar también las flechas. En un primer momento, por eso trato de privarme de usarlo, es que les sugiero que utilicemos esas zonas. Vamos a darle algo de torque, nos va a ayudar. Mucho. Tómense su tiempo. Trabajen cómodos, tengan un mouse adecuado. Pongan música. Trabajen lo más cómodo que puedan. Traigan siempre el maxilar antagonista para ver qué cosas están haciendo bien, qué cosas les falta. Que les permita ayudar a posicionar correctamente estas piezas dentarias. Fíjense que hacemos muchos clics, pero en cada uno de ellos simplemente estamos moviendo unas décimas de milímetro el maxilar. Estamos trayendo el antagonista para ver cómo está quedando nuestro paciente. Estos terceros molares, mi sugerencia es que no estuviesen en esta etapa. Fíjense que estamos respetuosamente, quizás hubiese tomado otro camino si no hubiese estado haciendo esta presentación, pero estamos tratando de adecuarnos
a criterios que nos va a ayudar nos va a facilitar en el recorrido del aprendizaje de la utilización del software. Perdón. Bueno, muy bien. Del mismo modo que hicimos con nuestro maxilar inferior previamente, fíjense que si no hubiese realizado el ocultamiento, ¿no?, de la encía, como todavía no está hecho el morphing, se ve de este modo. Entonces me oculta ciertos sectores de la posición dentaria, así que es por eso que decidí sacarlo o no visualizarlo. Muy bien, entonces recuerden que ahora estamos haciendo el setup ideal. Todos estos son los movimientos que se han realizado en las piezas dentarias. Los sectores que están en blanco son los sectores que no hemos realizado movimientos. Vamos a darle OK. Esto va a generar un archivo y una adaptación de lo que es los sectores de sostén de las piezas dentarias. Esto demora alrededor de unos 3 o 4 minutos dependiendo del software. Vamos a darle pausa y nos encontramos en unos instantes. Bueno, muy bien. Aquí nos encontramos entonces de nuevo. Fíjense que en este caso el maxilar superior tiene el setup ideal. Mi recomendación en este caso del setup 0, pasamos al setup ideal. Aquí, por ejemplo, podríamos trabajar y realizar correcciones que no habíamos tenido presente y no nos habíamos dado cuenta en un principio, pero tranquilamente podemos realizar estas correcciones. Fíjense cómo el tip va a ir cambiando. Ahí tenemos entonces esta pieza dentaria como fuimos corrigiendo. Muy bien, estas correcciones entonces actualizan la grilla. Nuevamente vamos a darle OK. Va a resolver el software que los únicos dientes que fueron desplazados, esta nueva actualización fue aquí, fue en el setup 1, en el setup ideal. No fue después de haber hecho la división de los intervalos entre el setup inicial y el setup ideal, y es por eso que podemos realizar todas esas correcciones. Una vez que estén finalizadas las correcciones y que estemos de acuerdo con estas nuevas posiciones de las piezas dentarias, y donde están indicados los desplazamientos máximos de cada una de estas piezas dentarias, de cada una de las columnas, vamos a pasar a generar del setup ideal, o llamado setup 1 en esta grilla del Model Tree. Vamos a crear el intervalo y le vamos a indicar que la creación de los intervalos va a ser del maxilar superior, y que estos intervalos que vamos a decidir realizar están determinados por nuestro conocimiento, por el conocimiento del paciente y por las indicaciones de las precisiones que nos da los estudios del Dr. Edler, en donde sabemos que los movimientos lineales son 0.3, intrusión-extrusión, 0.1, de lo que va a ser el tip va a ser de 1 grado, del torque hasta 2 grados y la rotación hasta 3 grados, según esas velocidades máximas, y sabiendo que en esta columna tenemos 2 milímetros y sabiendo que es 0.3, o sea que
los desplazamientos que son posibles realizar en estos 2 milímetros que se desplaza esta pieza dentaria, tendremos que hacer por lo menos unos 7 setups. 7 por 3, 21, así que 2.1 es lo que podríamos hacer. 7 setups para esta columna. Esta con 2 setups lo resolvemos. En intrusión y extrusión no hay desplazamientos. En las rotaciones hasta 3 grados tenemos 20, o sea que estamos a la par de los movimientos lineales. Con 7 vamos a estar bien. El torque tenemos 18, ¿sí? Con 9 setups, 9 por 2, que es la velocidad máxima en grados. Son 9 setups ahora los que están delimitando el torque en esta pieza, y el tip son 10, o sea que con 1 grado por cada setup de tip. Entonces la velocidad máxima para realizar las correcciones van a ser, en vez de 4, 10, determinado por este movimiento de esta pieza dentaria. Todo lo otro va a estar resuelto, así que le vamos a dar OK. Data Processing va a estar trabajando este software dividiendo entonces este setup número 1 en un intervalo, en intervalos de 10 setups para poder hacer un movimiento biológico. Recordemos que en el maxilar inferior teníamos 14 y en el superior no tiene por qué ser los mismos que en el inferior. Podrían ser más o podrían ser menos, dependiendo del movimiento y de la decisión del ortodoncista. Esto va a demorar unos 3 minutitos. Vamos a... Bueno, muy bien, aquí estamos de vuelta después de estos 3 minutitos o 4 que se ha demorado. Y fíjense que tenemos entonces 10 setups de la división de intervalos del setup ideal o setup número 1 que teníamos anteriormente, y ahora el setup número 1 ya es otro. Tenemos entonces 10 setups de estos intervalos, desde el 0, que es el setup inicial, o en realidad es el escaneado de nuestro paciente, en donde trabajamos el data processing para poder hacer el pretratamiento. Y fíjense que ahora el setup número 1 tiene movimientos histofisiológicos correctos para que representan en cada una de estas piezas dentarias la posibilidad de mover 0.2, que están por debajo de las velocidades máximas que estamos hablando, ¿no? Movimientos lineales 0.3 y aquí tenemos 0.2. Para mesios distales el movimiento máximo era de 0.3 y también estamos por debajo, muy por debajo. En las intrusiones, bueno, en este caso no teníamos, recuerden que era hasta 0.1 milímetro. De las rotaciones teníamos que la velocidad máxima era hasta 3, entre 2 y 3, así que estamos correctos. El torque era hasta 2, estamos por debajo, y del tip era hasta 1 y estamos dentro de las velocidades máximas de esta pieza dentaria, que el tip que tenía ha mejorado, pero teníamos, para llegar al setup ideal, teníamos 10 grados, se ha movido y se ha desplazado esa pieza dentaria. Bueno, muy bien. Otra de las cosas que me gustaría mostrarles en el desarrollo de este caso sería la colocación de algún tipo de información en la impresión de los modelos. Para eso debemos volver al setup número 0, tanto en el maxilar superior como en el maxilar inferior. Estamos en el 0 superior y en el 0 inferior. Si lo puedo traer de nuevo. Muy bien, estamos en ese setup 0. Entonces, para poder hacer una identificación o label, vamos a ir a el setup número 0,
vamos a ir a la pestaña de XTX, Label. Vamos a apretar Update. Vamos a ir a Label. La herramienta, una vez activada, nos va a mostrar el puntero del mouse como si fuese un emoji de una mano. Vamos a hacer clic a donde queremos realizar la identificación. Podemos modificar su tamaño y la posición que consideremos adecuada para que en todos los modelos esté representado la identificación, ¿no? Fíjense que los movimientos de cada setup son mínimos, por ende una identificación inadecuada hará que no sepamos si el alineador que le estamos brindando a nuestro paciente es el 1, el 2, el 3. Así que eso es muy importante, tener individualizado cada uno de los setups. ¿Sí? Lo mismo podemos hacer con esta misma herramienta. La activamos, marcamos el maxilar inferior, le damos el tamaño que creamos corresponder a nuestro maxilar. Estos serán 14, ¿no? Así que para el maxilar superior, el maxilar inferior, ahora tenemos rotulado cada uno de los setups listos para enviar a imprimir. Recuerden una última observación, es que todo movimiento de intrusión requería la confección y la creación de un attachment. ¿Sí? Si recuerdan, aquí tenemos que todos movimientos de extrusión o de intrusión va a requerir la confección de attachment, sobre todo las de extrusión. Esto ayuda a la biomecánica de nuestro alineador. ¿Cómo hacemos la confección de estos attachments? Simplemente add shape, o sea que le demos una forma a ese attachment. Vamos a utilizar la herramienta que más nos parezca adecuada para el caso. Me gusta a mí usar esta modalidad de una punta redondeada, mount. Se activa la herramienta, el icono del emoji que nos permite realizar ese desplazamiento. Chequeemos siempre que la mayor superficie de aplicación por empuje por la biomecánica misma del alineador debe estar en ese attachment, en la confección de este dispositivo, en dirección al movimiento requerido, y siempre debe hacerse en el setup 0. Imagínense que este attachment, si interfiere en la oclusión, en esta oclusión profunda que tenemos de nuestro paciente, esta mordida profunda, perdón, va a hacer que el attachment fracase o se despegue, o que el paciente muerda
precozmente o genere una interferencia. Por eso que vamos a realizarlo, confeccionarlo en el setup 0, tanto tenemos que tener visualizado el maxilar superior, el setup inicial y el inferior, ¿sí? Y siempre mirando y desplazándose hacia la zona requerida. Toda pieza que vaya a recibir un movimiento deberá llevar recordando que estas piezas eran las que tenían que desplazarse Fíjense que en unos sencillos pasos se ha podido confeccionar estos botones o attachments que son necesarios para los movimientos de intrusión. Recuerden que el maxilar inferior tenía intrusiones, este es el setup 0, o sea, como vino el paciente, y estos son los desplazamientos que queremos conseguir, ¿no? En esta pieza dentaria, donde tiene este attachment, tenemos una intrusión de 1.6. Bueno, lo de los molares no lo consideré. Después tenemos en este premolar, en este incisivo central, lateral, también intrusivo, movimiento intrusivo, otro tercer molar y el canino, ¿no? Que se desplaza, y en el sentido de desplazamiento del movimiento es que le confecciona una mayor superficie para el movimiento biomecánico de empuje de todo alineador. Bueno, esperando de que haya sido de utilidad. Toda la preparación de este video tiene que ver con el curso que damos en el espacio del área 3D del Círculo Argentino de Odontología. El caso del paciente A lo van a tener ustedes como carpeta compartida, y por supuesto que también la guía de descripción de los pasos a seguir para la utilización del software, como así también el software mismo para que lo puedan descargar en sus computadoras, con el único sentido de generar este recorrido, este aprendizaje, siendo lo más facilitador posible, en un camino que da muchas satisfacciones, pero en un comienzo genera ciertas resistencias y dificultades. No se preocupen que para el pretratamiento, para todos aquellos que no lo desean realizar, pueden solicitarle al espacio, al área. La gente, los profesionales que están trabajando ahí se lo van a poder realizar sin ningún problema, como así también los que decidan realizar los tratamientos por sí mismos o solicitarlos al espacio del área 3D. Perdón, les dejo entonces el correo electrónico de support@ceric.com.ar, es el medio de contacto para cualquier dificultad, como así también utilicen algo que estamos ahora en esta época de aislamiento social,
estamos usando mucho, que es el foro de nuestro espacio, y bueno, los convocamos y los esperamos en cualquier oportunidad que ustedes consideren necesario para ponerse en contacto con nosotros, hacernos consultas, sugerencias y cualquier información que requieran o estimen necesarias para llevar adelante sus proyectos. Ahí estaremos para poder apuntalar, dar nuestra visión y nuestra experiencia para el caso. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por el tiempo. Tratamos de hacer lo más breve posible el video, sin embargo es extenso, sobre todo porque requiere de cierta explicación que tratamos de hacer que sea lo más detallada posible para que cuando ustedes estén trabajando en sus ordenadores se les sea lo más fácil posible. Así que espero que hayamos podido lograr esto que nos habíamos propuesto, y no dejen de dejarnos cualquier inquietud, suscribirse al canal si es que no lo hicieron, y esperen novedades pronto. Muchas gracias.